Doctor, antes de hablar de aneurisma de aorta propiamente dicho, ¿podemos definir la aorta? Sí, cómo no. La aorta es el vaso principal que nace desde el corazón y recorre todo el tórax y el abdomen y va distribuyendo las distintas ramas para poder perfundir todo el organismo. Sí, ese es un vaso muy importante. Sí, normalmente es un vaso que debe medir menos de 3 centímetros a nivel abdominal y que cuando en algunos pacientes, bajo ciertas circunstancias, por ejemplo tabaquistas, hipertensos, pacientes que tienen mal colesterol, y a partir de cierta edad, habitualmente más de los 60 años, 65 años, las paredes se debilitan y empieza a crecer de tamaño. ¿Sí? Entonces, cuando crece y mide más de 3 centímetros, se toma como un punto de corte medio arbitrario, pero a partir de 3 centímetros, ya se considera un aneurisma de aorta, ¿no? Y a partir de que las paredes crecen y se debilitan y se ponen más finitas, empiezan a manejarse como si fuese un globo, y al igual que un globo, esa pared a medida que crece va perdiendo fuerza y el riesgo es que él se reviente, con lo que ello conlleva, ¿no? Eso le iba a decir, quiere decir que es grave el pronóstico de estas personas. Así es, en aquellos pacientes que presentan un aneurisma que crece más allá de lo que la pared tolera, el riesgo es que se rompa. Y si se rompe, cuando llegan a la guardia, si es que llegan, la tasa de sobrevida es muy baja. ¿Sí? El 80% de esos pacientes que llegan con aneurisma roto, si se operan de forma abierta convencional, fallecen, ¿sí? Ya sea en el intraoperatorio o en el posoperatorio. Así, a grosso modo, solemos decir que cuando se rompe el aneurisma, la mitad no llega al hospital, de los que llegan al hospital, la mitad no llega al quirófano, de los que llegan al quirófano, la mitad no sale de la cirugía, de los que salen de la cirugía, la mitad no sale de la terapia intensiva. Entonces eso nos da una sobrevida muy bajita, del 20% o menos, a aquellos que llegan con aneurisma roto. Por eso es importante detectarlo antes de que esto ocurra, y hoy lo podemos hacer, y se hace de una forma muy sencilla, como es una ecografía abdominal. ¿Sí? Que con una simple ecografía que no genera casi ningún costo, ningún daño al paciente, porque es una técnica inocua, uno puede detectar si tiene o no tiene un aneurisma y con eso actuar de manera preventiva. ¿En qué momento se recomendaría que un paciente, una persona, se haga esta ecografía para poder detectarlo precozmente? Sí, obviamente por cuestiones estadísticas y por cuestiones de prevalencia, el screening o el estudio debe hacerse en pacientes entre 60 y 80 años, con antecedentes de tabaquismo a todos, antecedentes familiares de aneurismas, ya sea cerebrales o en algún otro lado del cuerpo también, conviene que se hagan el estudio. Y después aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Ya sea el colesterol, la presión o algún otro tipo de factor que predisponga a que las arterias estén enfermas. ¿Se recomienda que se repita el estudio una vez cada X cantidad de tiempo? Como estos aneurismas crecen muy lentamente, más o menos entre 1 y 3 milímetros por año, con hacérselo una vez entre los 60 y 80 años suele ser suficiente, pero bueno, si uno tiene 60, 65 años, se lo puede repetir a los 10 años, a ver si le creció o no le creció un aneurisma. Pero en general es suficiente con eso. Quiere decir que es un método que es no invasivo y que nos permite detectar a tiempo algo que si no puede llegar a ser fatal. Exactamente, y muy económico, es decir, esto no sobrecarga ni a las obras sociales, ni al Estado, ni a nadie. Sí, es algo que es un procedimiento muy rápido, muy económico, inocuo para el paciente y que se hace una vez o 2 veces en la vida, y con eso es suficiente. ¿Tiene tratamiento, doctor? Sí, esta patología se puede tratar de 2 maneras. Históricamente, en el siglo XX se trataba con una incisión en el abdomen, en una laparotomía mediana, y se reemplazaba de manera artesanal con toda la aorta por un segmento de poliéster, ¿sí? Un pedazo de tela, un tubo de tela que se cosía y se reemplazaba. Es una cirugía grande donde el paciente perdía sangre, donde uno manipulaba las vísceras, donde tenía una recuperación que era bastante más compleja y más larga de lo que se hace hoy en día. Desde la década del 90, con el advenimiento del tratamiento endovascular, ¿sí? Que lo describió el doctor Parodi por primera vez, un argentino también. Esto es otra historia, cambió muchísimo, los pacientes vienen, se operan, se les pone un stent adentro, una endoprótesis, que excluye de la circulación al aneurisma. Entonces el aneurisma pierde presión y deja de crecer, inclusive está hacia chica, y ese paciente evoluciona favorablemente y a las 24 o 48 horas normalmente ya está en su casa como si uno no lo hubiese operado.
¿sí? Obviamente hay casos más complejos, menos complejos, pero eso es lo más frecuente. ¿Otro tipo de incisión también? Sí, se opera a través de 2 incisiones muy chiquititas a nivel de la ingle e inclusive ya ahora se puede hacer de manera percutánea. ¿Sí? Ya hay dispositivos para poder cerrar las arterias de manera percutánea y no tenemos ni siquiera que operarlo de la ingle, solamente como un cateterismo común ya se puede resolver. Y acá en el hospital han dedicado toda esta semana a trabajar precisamente en la detección precoz. Así es, esta semana la hemos llamado la Semana del Aneurisma y estamos haciendo una campaña de concientización donde les ofrecimos a los pacientes que acudan al hospital a hacerse una ecografía abdominal, que no les lleva mucho tiempo, aprovechando que por ahí venían al hospital a ver algún otro médico o tenían otro estudio. Estamos acá toda la semana haciendo ecografías, así que no tarda mucho, esperan un ratito y se la hacen. ¿Es la primera vez que lo hacen? Es la primera vez que lo hacemos acá en el hospital, exactamente. Así que estamos muy contentos y muy esperanzados de poder continuar haciéndolo y de que esto sea nuestro primer puntapié para algo que perdura.